tal? ¿Cómo estás, Agustina? Un placer para mí. Un placer saludarte, gracias por este contacto. Vamos a hablar ahora, por supuesto, de la nota que escribiste sobre las cuasimonedas. Sé que tenés una mirada muy particular sobre ese tema, pero, por supuesto, antes te quiero consultar por esta noticia de último momento, porque la actualidad nos lleva hacia eso. Recién confirmó el vocero Manuel Adorni que van a seguir con el recorte del Estado. Confirmó el comienzo del cierre definitivo del INADI y dijo que no sirve para nada, que también hay mucha gente que no es idónea y que básicamente es un gasto que financia la rosca política. ¿Qué mirada tenés sobre esta decisión? Que el tema de la lucha contra la discriminación es un tema que no debe abandonarse. Está bueno que se elimine todo lo que es la grasa de la política que ha obturado el funcionamiento normal de Ujú. un sistema que tiene que defender a las personas discriminadas. Claramente todos hemos visto que se fue convirtiendo poco a poco en un instrumento de persecución política donde a unos se los convocaba y a otros no, cuando decían cosas parecidas, pero según el color político se los convocaba o no. Pero yo creo que tiene que haber una ventanilla donde pequeña, eficiente, moderna, Ujú. computarizada, donde haya una atención a aquellos que sufren la discriminación. Claro, es decir, mejorar la situación, no cortarla de raíz. Sí, se puede cortar la estructura, pero no dejar de que haya un lugar donde quien verdaderamente tiene un problema Mm, tenga la posibilidad de expresar su preocupación, porque el otro mecanismo, que es el judicial, suele ser sumamente lento, claro. como pasa en tantas cosas de la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Se necesitan algún tipo de respuesta inmediata. Yo entiendo perfectamente que si no se llega a un gasto público cero, digamos, a un equilibrio absoluto de ingresos y egresos, estamos al horno, Mm. porque parte de la problemática central de la inflación que vivimos y de la recesión que vivimos tiene que ver con tirar manteca al techo que luego se derrite y nos cae en la cabeza. Mm, totalmente. Te llevo ahora sí al tema económico porque en las últimas horas el gobernador de La Rioja confirmó que en 45 días comienza a correr este bono, bueno, esta cuasimoneda, ¿no? Llamada Bocade, algunos los conocen popularmente como los chachos. Escribiste una nota con un título muy claro. Las cuasimonedas, un error que no hay que repetir. ¿Por qué decís esto? Porque yo lo viví, y entonces, desde la experiencia de haber hecho una cuasimoneda exitosa, la única que terminó 1-1 con el peso, además de, lo que es curioso y todo el mundo ha olvidado, una cuasimoneda federal, Ujú. una cuasimoneda que lanzó el propio gobierno de la Rúa porque no podía emitir más por la convertibilidad. Esos dos terminaron 1-1 con el peso. Todo lo de las provincias se fueron derrumbando. ¿Por qué? Porque el que nosotros hicimos estaba pensado inteligentemente. Yo tuve un gran ministro de Economía que se llama Jorge Sargini, y elaboramos una estructura que garantizaba la absorción por el mercado de esa cuasimoneda, sin perjuicio de lo cual yo creo que no hay que llegar a ninguna cuasimoneda. Lo que hay que llegar es a bajar el gasto público, y yo le dije públicamente ya en esa nota que hice en Infomae y en varias notas radiales a los riojanos que esa cuasimoneda que le van a dar, cada 100 pesos de Bocade al poco tiempo van a ser 60 pesos en su bolsillo. Es decir, van a perder entre el 30 y el 40% de su salario por este grave error del gobernador de La Rioja. Básicamente eso es lo que es lo que va a ocurrir ahora. Está bien, digo, me interesa esto que mencionás, ¿no? Vos ya lo viviste, ¿no? Eso es lo que decís. ¿Qué, qué- qué No experiencia te solamente lo queda? viví yo, lo viví con gobernadores de alto nivel de aquella época, gente muy razonable, que Mm, en el medio de la desesperación, de la ausencia de circulante, actuamos todos en un sentido que no fue bueno para la Argentina. Hubo 14 sí. cuasimonedas, y yo creo que eso es Mm, hoy se sumaría a un desastre como el que recibió este gobierno. mm. En tu caso habían sido los patacones. En mi caso fueron los patacones, y el gallego de la Sota puso los licor en Córdoba.
que anduvieron mucho mejor que en otras provincias, porque Córdoba es una provincia fuerte, pero igual perdieron su valor. Pero cuando decís un error que no hay que repetir, hoy a la luz de los años que pasaron, ¿te arrepentís de los patacones o crees que fueron una solución para el momento ese de aquel momento? Es la única solución que yo tenía en mano en ese momento, pero lo que tendríamos que haber hecho es, antes todos, llegar a lo que yo estoy proponiendo hace rato para el momento actual, que es un acuerdo entre la Nación y las provincias, un pacto fiscal, por el cual todos bajamos el gasto público y decidimos que el gasto público esté absolutamente vinculado a las necesidades más urgentes. Por eso yo digo, cuando uno ve la realidad de hoy, yo creo que hay que mandarle comida a los comedores escolares, que hay que darle un apoyo, como acaba de anunciar el ministro Caputo, a los jubilados, pero que no pueden seguir existiendo los fideicomisos que se llevan 2 puntos del PBI y que, como hemos visto en el caso Grabois, tienen muchas oscuridades. Ahora, Carlos, con toda tu experiencia, por haber sido ex vicepresidente, ex gobernador, y todo esto que bien nos estás contando, ¿no? En tu época justamente estuvieron los patacones que han pasado a la historia. ¿Te parece que esto que está ocurriendo ahora con La Rioja tiene que ver con una necesidad económica real? ¿Es un mensaje político para Javier Milei justamente por la afrenta que hay en este momento hacia los gobernadores? ¿Con qué tiene que ver? ¿A qué responde? No, yo no creo que tenga que ver. Giovanni La Rioja es un gobernador de poca influencia. No, el conflicto con los gobernadores grandes tiene que ver con la necesidad de que también ellos bajen el gasto público. El gasto público en déficit de las provincias es menor que el de las naciones, 1.3 del PBI. Pero si uno quiere llegar a tener otra vez una inflación del 3-4% anual como teníamos en la época de Menem, hay que bajar fuertemente el gasto público y hay que producir una modificación absoluta en la estructura productiva, llegando a acuerdos internacionales que permitan que nuestras riquezas se exploten con racionalidad. Hoy, por ejemplo, el litio los chinos se lo llevan en panes, cuando lo lógico sería que en Córdoba, que es la industria automotriz argentina más importante, la zona automotriz de construcción más importante, y también en provincia de Buenos Aires y en otras provincias donde hay estructuras de construcción de automóviles a combustión que ya no van a existir en el mundo en 20 años más, se utiliza nuestro litio para hacer en Argentina autos eléctricos y baterías eléctricas. Es decir, para reconvertir una actividad industrial, dar buenos salarios y salvar una industria pensando no solamente en la realidad actual. Como decía Menem, no hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Nuestros nietos se van a encontrar con un mundo muy complicado y Argentina podría darles un gran bienestar si se explota adecuadamente nuestros recursos naturales. Seguro. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto. Te mando un saludo. Al contrario, Agustín, un placer, hasta siempre. Gracias, igualmente. Carlos Rucauf, ex vicepresidente, ex gobernador, quien pasaba aquí por el Observador 107.9. Una mirada primero sobre el cierre del INADI, que se acaba de confirmar. Según la mirada de Rucauf, es necesario limpiar las raíces de lo que puede llegar a ser una caja política, pero nunca hay que dejar de lado la lucha contra la discriminación y también su mirada sobre las cuasimonedas. Carlos Rucauf fue protagonista de lo que fueron los famosos patacones. Yo he cobrado en patacones. ¿Has cobrado en patacones? Sí, absolutamente. Historia un montón. Eso, Se habla de la edad que tengo. No, lo que sí recuerdo es que al momento del rescate, cuando se sacaron, tenías que ir al Banco Provincia y no te las pagaban por el total, te pagaban por un 85%, 88%. Te comieron guita, básicamente. Exacto. Hermoso. El que depositó dólares recibirá dólares. Y el que recibió patacones no recibirá pesos en su totalidad, básicamente. Bueno, la mirada hasta allí de Carlos Rucauf, que claramente fue protagonista de aquellos años y hoy dice: no hay que repetir el error de las cuasimonedas.